Estamos tratando de hacer algunos acercamientos, hermanos, en los evangelios, algunos acercamientos con algunos personajes bíblicos que tuvieron encuentros con Jesús y que de alguna forma su encuentro con Jesús impactó su vida. Eso es lo que me estoy tratando de concentrar, en aquellos personajes que tuvieron encuentro directo con Jesús. La última vez estuvimos viendo, a María y a José, y algunos aspectos de ellos, más que nada me concentré en María, como dijo el hermano Simeón, ¿cierto? Aquel al cual el Espíritu Santo había dicho que no iba a haber muerte, ¿cierto? Hasta que viera al ungido de Dios, al Mesías, y vimos cómo eso pudo impactar la vida de Simeón, ¿cierto? La semana pasada estuvimos viendo la importancia de cómo María fue teniendo un proceso en su vida donde de alguna forma la persona del Señor Jesucristo también fue influyendo en su manera de vivir, a tal modo que ella fue creyendo cada vez más en Jesús. ¿Se acuerdan que de chiquitito ella guardaba las cosas que ocurrían, ¿cierto? Las cosas que ella veía, las iba guardando en su corazón, ¿cierto? Después de alguna forma la vemos cercana al ministerio del Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando andaba con sus hermanos cerca donde el Señor tenía ministerios. También la vemos tener un encuentro con el Señor mismo en la cruz, ¿cierto? Y estaba ahí a los pies de Jesús cuando el Señor fue crucificado. Y finalmente la vemos compartiendo con los discípulos y perseverando con los discípulos en la iglesia primitiva. ¿Ya? Qué lindo ver cómo ella terminó siendo discípula de Jesús, pero ya no de su hijo carnal, sino que de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Ya? Así que bien interesante María. Quizás en algún momento podamos retomarlo, porque la verdad que es un personaje bastante importante, que tiene mucho que entregar por lo que pude estudiar y aprender en ese momento. Bueno, ahora vamos a volver un poquito para atrás porque estamos tratando de ver de alguna forma cronológicamente la vida del Señor Jesucristo, que va saltando de distintos evangelios. Partimos en el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Y hoy día vamos a leer un extracto del libro de Mateo, en el capítulo 2, que es un poco antes de lo que vimos la vez pasada con los padres de Jesús. Aquí el Señor Jesucristo estaba un poco menor, se estima alrededor de los 2 años cuando tuvo lugar este evento. Así que vamos al capítulo 2 de Mateo y lo vamos a leer. Leo en el capítulo 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron.
y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bien, entonces tenemos la famosa visita de los Reyes Magos, o de los magos. De los magos, ¿cierto? Para muchos son tres, basándose en los tres presentes, ¿cierto? Que le entregaron al Señor Jesucristo, que más adelante los veremos, pero que realmente Mateo nos dice cuántos son, ¿ya? Ni qué cantidad de grupo viajó, ¿cierto? En esa travesía del Oriente, ¿ya? Pero vamos a situarnos un poquito de dónde eran estos personajes. Muchas gracias. Vamos a situarnos un poquito para tratar de meternos en la historia, contextualizar un poquito de dónde venían estos magos. Que para nosotros obviamente el concepto de magos está muy asociado a los que andan con la varita, ¿cierto? Y andan haciendo algunos piruetas y hacen desaparecer una pelota y hacen aparecer un conejito por ahí, ¿cierto? Y la verdad que ese concepto de alguna forma viene de un concepto antiguo de estos astrónomos y científicos de aquella época, ¿ya? Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿ya? Si nosotros tuviésemos acá a Jerusalén, más o menos, en esta parte de acá, ¿ya? Todo lo que está acá sería el oriente, ¿ya? Por lo tanto, de hecho, hoy día está muy en boga todo lo que está pasando en Medio Oriente, y por lo cual me pareció también una historia interesante de revisar. Porque al parecer estos magos provenían de los países que justamente hoy día se está viendo tanto problema a nivel de guerra. Ustedes escuchan lo que está pasando con Estados Unidos, con Israel, ¿cierto? Bueno, por aquí todos estos países del oriente, aquí al lado hacia acá tenemos a Irak, ¿cierto? Si por aquí está Israel, ¿ya? Aquí tenemos Arabia Saudita, por aquí tendríamos a Irak, ¿cierto? Y un poquito más acá tendríamos a Irán, hacia el oriente de Jerusalén. Dice la Biblia que estos magos vinieron del oriente. No se especifica de dónde venían exactamente. Ya estuve revisando algunos comentarios bíblicos. Algunos piensan que venían de Babilonia, muchos concuerdan que venían de Babilonia. De hecho, en los relatos bíblicos de Daniel, si ustedes se acuerdan, encontramos a estos magos, ¿cierto? Dice en el capítulo 2, dice, cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó en su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, ¿ya? O magis, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Inicialmente se conoció como una tribu de los medos, ¿ya? Que llegó a desarrollar una gran habilidad en el estudio de la ciencia y la astrología, ¿ya? Estudiaban la astrología, estudiaban el cielo, estudiaban las estrellas, estudiaban el firmamento, ¿cierto? Pero además estudiaban otras ciencias. Estos magos o magis ya eran sacerdotes, filósofos o astrónomos orientales, ¿cierto? Que venían del oriente, ¿ya? Su estudio se centraba en la astronomía, en la religión y en la medicina. Bueno, algunos piensan que estos particularmente, porque se cree que del oriente que pueden haber provenido era de Persia, de Babilonia y de Arabia, ¿ya? Sin embargo, tanto los de Babilonia, el imperio babilónico, como también los de Medo y Persa, tenían estas costumbres de tener este tipo de casta de sacerdotes y astrólogos, ¿cierto? Que servían a los gobernantes, ¿cierto? Para ser sus consejeros, ¿cierto? Y les ayudaban, así como lo vemos en el libro de Daniel, que aparecen estos magos, ¿ya? Otros creen también que venían de Persia directamente, que es ahí donde se tiene el primer indicio de esta tribu de medos, ¿cierto? Que desarrolló esta ciencia.
La verdad que no hay una claridad muy grande en cuanto a de dónde vienen. Yo me atrevería a pensar que fue o de Babilonia o de Persia, por todo lo que pude aprender y leer. ¿Y qué es lo interesante de que estas tierras lejanas, que no eran tan cercanas a Israel, ¿cierto? De hecho eran enemigas de Israel? Acordémonos que Nabucodonosor capturó a Israel, ¿cierto? Y se lo llevó cautivo, ¿cierto? A Babilonia. Y después hubo guerra incluso entre esos imperios. ¿Se acuerdan qué pasó después con Nabucodonosor? Bueno, finalmente el reino de Babilonia fue asediado por los persas. Por lo tanto, antiguamente había mucha batalla entre los medos, ¿cierto? Entre los persas, entre el imperio de Babilonia. Y estos eran pueblos enemigos del pueblo de Israel, de Dios, ¿ya? Y ahí es cuando viene Darío, el siguiente rey, que también tomó en cuenta a Daniel y también lo puso por sobre sus sabios, ¿cierto? Y también tuvo una importancia Daniel en aquel imperio, en aquel imperio, el imperio de la antigüedad. Entonces lo importante es que nosotros, para entender de dónde vino quizás la influencia de que estos magos que eran del oriente, que venían de lejanas tierras, ya se estima que ellos tuvieron que caminar o montar, ¿cierto? Sobre camellos, ¿cierto? Sobre algún tipo de animales, mulas, ¿ya? Pero fue un camino largo por el desierto, más o menos más de 1500 kilómetros. Algunos estiman que fueron aproximadamente unos 1600 kilómetros lo que recorrieron. ¿Ya? Para que nosotros lo entendamos, yo me puse a revisar un poco el mapa de Chile y sería como caminar de aquí hasta Iquique más o menos. ¿Ya? Imagínense tirarse esa caminata en camello. ¿Ya? Realmente estas personas sintieron que había algo importante con respecto a este Mesías. ¿Ya? Y por eso dice el libro de Mateo, volvamos a Mateo, capítulo 2, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente entonces a Jerusalén unos magos, ¿ya? Y fue tanta la influencia, acordémonos que el pueblo de Israel fue cautivo por 70 años, ¿ya? Por lo tanto, el pueblo de Israel igual influenció sobre estos pueblos orientales de alguna forma. Daniel y sus amigos también tuvieron una influencia poderosa y grande sobre ellos. Acordémonos que Daniel estuvo entre los sabios de Nabucodonosor, ¿ya? ¿Y qué pasó después cuando Darío rescata a Daniel? En el capítulo 6 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, ¿ya? Que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, ¿cierto? Y ahí comienza la historia de cuando estos sátrapas y estas personas importantes del reino de Darío quisieron tenderle una trampa a Daniel, ¿cierto? Y ahí es cuando le tienden la trampa sobre que no se debía orar a otro que no fuese Darío, ¿cierto? Y finalmente Daniel termina en el foso de los leones, donde sabemos la historia que Dios lo libró. ¿Ya? Pero más allá de eso vemos que sí, el pueblo de Israel de alguna forma tuvo influencia sobre estos pueblos orientales, ¿ya? Y no es de extrañarse que estos magos que venían del oriente tenían una noción importante acerca del Mesías, ¿ya? Por lo tanto, dice el versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y hemos venido a adorarle. ¿Ya? Entonces, en el versículo 2 ya se ve la convicción con la que estos hombres venían. Claro, eran personas importantes, eran personas estudiosas, y realmente habían creído en el Mesías que había de venir, digamos, en el rey que iban a ser, el rey de los judíos, y querían conocerlo. ¿Ya? Hicieron este largo viaje para conocer a ese rey. En el versículo 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes, ya rey de Jerusalén en aquel entonces, dice que se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Ya? El rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Claro, por supuesto, ¿por qué se iba a turbar Herodes al recibir esta noticia?
Bueno, para entender un poquito por qué se turbó Herodes, tenemos que entender un poco acerca de quién era Herodes. Herodes, en primer lugar, no era judío, ¿ya? Su padre tampoco era judío, ¿ya? Herodes era proveniente de Edom, ¿ya? Del pueblo idumeo, ¿ya? ¿De dónde salía este pueblo de Edom? ¿De dónde era el pueblo de los idumeos? Bueno, ellos provenían o eran hijos de Esaú. ¿Se acuerdan quién era Esaú? Sí. Traten de seguirme, yo sé que es un poco enredado de repente, es harta historia, hartos datitos, ¿ya? Pero es importante para poder entender un poquito el contexto de la historia. Esaú fue el hermano de Jacob, ¿cierto? A quien Jacob le robó la primogenitura, ¿se acuerdan? Que una vez vino Jacob casi a enfrentarse con Esaú, pero gracias a Dios se reconciliaron, ¿cierto? Terminaron en buenos términos. Bueno, Esaú siguió su camino y Jacob el suyo, y Dios por supuesto bendijo a Jacob. Jacob después luchó con Dios, ¿cierto? En Peniel, si no me equivoco, y Dios le cambió el nombre a Israel, ¿ya? Y de ahí viene la nación de Israel. Por tanto, se puede pensar que los descendientes de Esaú eran amigos de los descendientes de Israel. Lamentablemente la historia nos dice que no fue tan así, ya fueron pueblos que contendieron en algunos momentos, y de hecho en este momento ya el rey Herodes era proveniente de ese pueblo, ya en el año 63 a.C., cuando los romanos capturaron a Judea, ya Antípater, que era el padre de Herodes, ya, y era gobernador de Edom, él fue nombrado procurador de Judea, ya, en el año 63 a.C., ya. Los procuradores eran algo así como unos administradores que ponía el Imperio Romano, ya, a sus provincias, a los lugares que iban conquistando, porque los romanos querían conquistar el mundo entero, entonces obviamente ellos no podían administrar el mundo entero. Entonces tenían que ir poniendo diferentes personas de su confianza para que les ayudaran con la administración, para que les ayudaran a recaudar impuestos, para que les ayudaran también a darle cuenta, ¿cierto?, a los romanos de qué es lo que pasaba en aquellas regiones. Por lo tanto, Antípater quería también, buscaba el favor de los romanos y fue puesto como procurador de Judea, ¿ya? Y fue esta persona en el año 47 a.C. que nombró a su hijo Herodes, ¿ya?, como tetrarca de Galilea. Ya los tetrarcas no eran procuradores, eran jerarquías más pequeñas dentro de los romanos que podían atender regiones más pequeñas, ¿cierto?, de los pueblos romanos que se iban conquistando, ¿ya? Pero con el tiempo también el emperador Augusto César ya también le dio más dominio a Herodes hasta que fue el gobernador de todo Palestina con el tiempo. Ya fue un gran gobernador en los tiempos del Imperio Romano. Y específicamente era gobernador, ¿cierto?, en Jerusalén cuando nació el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué es tan importante entender toda esta historia de Herodes? Porque Herodes no era judío, no era del pueblo de Dios, y por lo tanto era un usurpador al trono, ¿cierto?, de Israel, o al trono de Judea, ¿ya? Y por lo tanto, como era un usurpador de ese trono, él sabía que en cualquier momento podía haber una rebelión en su contra, ¿ya? Y él estaba a cargo de ese lugar. Imagínense que los israelitas hacen una rebelión y toman control nuevamente de esa zona. ¿Cómo se ve él delante del emperador? ¿Cómo se ve él delante de Augusto César en aquel momento? O quizás delante de su padre, no estoy seguro que su padre todavía vivía en este tiempo. El hecho de que él reinara en aquella zona no fue tomado bien por el pueblo de Israel. Y por supuesto habían conspiraciones y habían cosas internas que se trataban de hacer. No se pudieron concretar, pero sí él estaba muy atento a eso y estaba pendiente y sospechaba mucho, ¿ya? Incluso para
para tratar de caerle más en gracia, por así decirlo, al pueblo de Israel, él se casó ya con una descendienta de la última línea de reyes que hubo en Israel. Pero era tanto su miedo a que lo pudiesen tratar de quitar o socavar su reino, su gobierno, ya que fue matando a todos los parientes de su esposa hasta que finalmente la mató a ella, mató a sus 3 hijos, ¿ya? Mató a su abuelo, mató a toda la familia de ella, ¿cierto? Porque él pensaba que realmente podían rebelarse contra él. Ahora, con eso en mente, con ese contexto, leamos de nuevo el versículo 3, que dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Claro, por supuesto, si yo soy el rey de acá, ¿a quién vienen ustedes a conocer? Porque ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Y no solo se turbó Herodes, se turbó toda Jerusalén con él. Se turbó toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó Jerusalén también con Herodes? Bueno, porque ellos sabían las consecuencias de lo que podía ser que hubiese un rey que se estuviera levantando, ¿ya? Y las consecuencias que podrían venir, ¿ya? Con respecto a Herodes, ¿qué podía hacer Herodes, ¿ya? Ellos sabían quién era Herodes, sabían que Herodes había matado, ¿cierto?, a toda la familia de su esposa, ¿cierto?, y que tenía estaba muy pendiente de que Israel, o del pueblo de Judá, Israel no se rebelara, ¿cierto?, contra su dominio. Entonces el pueblo de Israel también temió de las consecuencias de que eso ocurriera. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y nosotros de hecho sabemos lo que pasó, que no lo vamos a revisar hoy día, pero en el del versículo 3 en adelante dice, cuando partieron los magos, ¿qué hizo el rey Herodes? Se dio cuenta que los magos no habían vuelto, ¿cierto?, con él. ¿Y qué hizo? Mandó a matar a todos los niños, ¿cierto? Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Ya? O sea, realmente tomó cartas en el asunto, se sintió burlado cuando los magos no volvieron a él, ¿ya? Y mandó a matar a todos los niños. Realmente era un gobernador cruel. Estuve leyendo entre las cosas que pude investigar. Era tan cruel este hombre que cuando él murió mandó a matar, dio órdenes de que el día que él muriera mataran a muchos altos funcionarios y altos mandos del pueblo de Israel, por así decirlo, para asegurarse de que en Israel hubiese llanto el día que él muriera. Era un hombre cruel total. Gracias a Dios que Dios pudo guardar a su hijo de toda esta maldad. Sabemos que el plan de Dios al enviar a su hijo a este mundo, sin duda que no fue bien recibido por las huestes del mal, podemos decir, ya, por Satanás, ya. Todos vimos esa película que se llama La Pasión de Cristo, ¿se acuerdan? Cuando muere Jesús, ya aparece simbólicamente ahí Satanás, como contemplando así, ya como consumado es ya todo, ya vencí, he ganado, ¿cierto? Murió Jesús. Supuestamente Satanás, cuando murió Jesús, había derrotado a Jesús, ¿ya? Todos sabemos que no fue así, ¿ya? Sin duda vemos que en torno al nacimiento de Jesús sí hubo oposición. Bien, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas, ¿cierto? En el capítulo 5, versículo 2, ¿cierto? Donde dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aquí el rey Herodes convoca, ¿cierto?, a sus principales, de alguna forma como que en muchos tipos de reinos, incluso aquí en los romanos, ¿cierto?, se ve que todos los reyes o los emperadores, ¿cierto?,
los príncipes tenían como su casta de consejeros, ya de alguna forma, así como lo vimos en Babilonia, así como lo vemos en Persia, ¿cierto? También lo vemos aquí. Y dice que el rey convoca a todos estos principales sacerdotes y escribas del pueblo y les pregunta dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, no sabemos, pues no está en ninguna parte escrito, no lo hemos podido encontrar. ¿Eso le dijeron? ¿Qué le dijeron? En Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. ¿Ya? Y qué interesante, hermanos, este aspecto de la historia, donde vemos que inmediatamente al convocar a estas personas, que eran los principales de los sacerdotes, los que estaban en la sinagoga, en los templos, ¿cierto? Los escribas, los que conocían la ley, los que se memorizaban la ley de Dios, los que pasaban todo el día escribiendo los distintos libros, ¿cierto? La ley de Moisés, el Pentateuco y todos los libros que existían en ese momento, los tenían en la mente, los conocían, ¿ya? Y cuando el rey Herodes les pregunta y les dice ¿dónde había de nacer el Cristo? Le dicen en Belén de Judá, porque así está escrito, ¿ya? Y lo que me llama la atención, hermanos, en este pasaje es que ellos tenían el conocimiento. ¿Por qué no fueron ellos los que llegaron y le dijeron y alertaron a Herodes y le dijeron, mira Herodes, ¿tú has leído lo que dice acá en Miqueas capítulo 5? ¿Tú has leído que va a venir un Mesías, que va a venir un rey de Judá, que va a nacer en Belén? ¿Por qué no habían alertado a ellos al rey Herodes? Tanto que el rey Herodes no lo sabía, los tuvo que convocar en aquel momento, ¿ya? El conocimiento estaba, las profecías estaban escritas, y no solo eso, sino que las conocían. Ellos ya conocían la palabra de Dios en cuanto a la venida del Mesías, en cuanto a la venida del rey de los judíos. ¿Y qué habían hecho al respecto? Habían recorrido 1500, 1600 o 1700 kilómetros para tratar de inquirir dónde había de nacer aquel Cristo. ¿Habían indagado, habían estudiado, habían profundizado? ¿O se habían quedado solamente con el conocimiento vano de la venida de este Mesías? Bueno, aquí podemos aprender, hermanos, que el conocimiento por sí solo no sirve, ¿ya? La palabra, aunque sea palabra de Dios, por sí sola no va a servir. Y aquí estos magos que venían del oriente, de pueblos paganos, ¿ya? De pueblos que creían en otros dioses, ¿ya? Vienen a enseñarle al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, acerca de la fe en la palabra de Dios. Qué tremendo bofetada le dieron, ¿cierto?, estos magos a todos los principales de los sacerdotes, a los escribas del pueblo, ¿cierto?, que estaban ahí y que conocían la palabra. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le veáis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, dice, y al entrar en casa vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron, abrieron sus tesoros, dice, y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Me quiero detener en algún pensamiento por ahí, en una cena me acuerdo haber comentado un poquito sobre estos magos y sobre los presentes, ¿ya? Para los que quizás no estuvieron, voy a volver a comentarlo un poquito. Estas personas llegaron habiendo aprendido, habiendo adquirido, ¿cierto? Y habiendo estudiado acerca de este Mesías, y no llegaron con las manos
con las manos sin nada, no llegaron con las manos peladas, como decimos en Chile, sino que trajeron presentes, y trajeron presentes bien interesantes. La verdad que Mateo no especifica, no da una claridad de para qué eran estos presentes, ¿ya? Pero sí dice que eran oro, incienso y mirra, ¿ya? Oro, incienso y mirra. El oro en particular, y esto no es inspirado por Dios, ¿ya? De alguna forma se ha estudiado que el oro se le entregaba, ¿cierto?, a las realezas, ¿ya? Mayoritariamente eran regalos entre reyes, entre príncipes, ¿ya? Se traían oro, se traían plata, ¿cierto? Y cuando uno iba a presentarse delante de alguien de realeza, sí o sí le iba a llevar algo con oro. Por lo tanto, estos magos le traen estos presentes al Señor y le traen oro. También le traen incienso, ¿ya? Y el incienso mayoritariamente se hacía para hacer rituales, y no solamente en los pueblos como el pueblo de Israel, ¿cierto? No solo se usaba el incienso para quemar este incienso que elevara un olor, ¿cierto?, grato hacia Jehová, sino que también muchos pueblos paganos usaban el incienso para también comunicarse con sus deidades, ¿cierto?, y poder de alguna forma rendirle culto a sus deidades. Y el incienso está muy ligado a lo que es la deidad, a lo que es la comunicación con Dios, como algo lindo, como algo que expele un olor agradable hacia Dios. Y también le trajeron mirra, ¿ya? Le trajeron mirra que está muy ligada a el uso para el hombre, ¿ya? La mirra se usaba como perfume, ¿ya? También en algunos aspectos se usaba como medicina para algunos casos, mezclado con otras especies, y también para sepultar, ¿cierto?, los cuerpos, embalsamar los cuerpos una vez que habían fallecido las personas. Por lo tanto, también de alguna forma está la figura de la mirra con respecto a la humanidad de este niño, ¿cierto? Porque ellos venían a presentarle estos regalos a este niño. Entonces le trajeron al niño oro, ¿cierto? Le trajeron incienso y le trajeron mirra, ¿ya? Insisto, Mateo no hace ningún hincapié en esto. Estas son meditaciones, ¿cierto?, que leí en algunos comentarios y me parece muy apropiado. Que quizás de alguna forma estos magos también traían en su conciencia en parte de qué es lo que representaba ese niño, ¿ya? Ese niño no era cualquier niño, ese niño era un hombre, ¿cierto? 100% hombre, pero también era un niño 100% Dios, ¿ya? Y también era un niño que estaba destinado a ser rey, ¿ya? Estaba destinado a ser rey. Volviendo a la parte de la realeza del Señor Jesucristo, ¿ya? Vimos que Herodes no era rey, ¿ya? Vimos que no pertenecía ni siquiera al pueblo judío, ¿ya? Sin embargo, Jesús sí pertenecía al pueblo de los judíos, ¿cierto? Él era israelita, él era judío, ¿cierto? Nacido de padres judíos, ¿ya? Y también su genealogía también indicaba que él era el heredero al trono en aquel momento de la historia cuando él nació, ¿ya? Acordémonos que Mateo presenta a Jesús como rey, ¿cierto? Cada evangelio presenta a Jesús de una forma particular. Mateo lo presenta como rey, por eso es que Mateo hace hincapié en la genealogía, ¿cierto?, del Señor Jesús. Y es bien interesante, se puede aprender hartas cosas acerca de la genealogía, no lo vamos a ver por tiempo ahora. Hay un estudio bien interesante que hace John MacArthur acerca de la genealogía del Señor Jesucristo, y va desenredando, ¿cierto?, algunas problemáticas en esta genealogía, ¿ya? Yo les voy a mencionar una sola. Si nosotros leemos la genealogía del Señor Jesucristo en el capítulo 1 de Mateo, vamos a llegar al versículo 11, ¿ya? Donde dice: y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia, ¿ya? Jeconías fue el último rey, ¿cierto?, de Judá antes de la deportación a Babilonia, ¿ya? Y el profeta Jeremías habla acerca de Jeconías, lo pueden leer en el capítulo 22 de Jeremías, ¿ya? Habla acerca de Jeconías, de que su descendencia nunca se iba a sentar en el trono,
¿ya? Y si nosotros seguimos leyendo acá la genealogía de Jesucristo, vemos que Jeconía era uno de los antecesores del Señor Jesucristo. Por lo tanto, se puede pensar que el Señor Jesucristo por ese lado no iba a poder ser un descendiente al trono de Israel, ¿ya? Pero Mateo también arregla ese problema en el versículo 16, cuando dice el versículo 16 del capítulo 1, dice, y Jacob engendró a José, ¿ya? Y no dice, y José engendró a Jesús, como está diciendo en todas las genealogías anteriores, ¿cierto? Dice, Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, pero cuando llega a Jacob, dice Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, ¿ya? Entonces, como que hace un bypass a María, porque María venía de una línea que era de otro hijo de David, ¿cierto? De Natán, ¿ya? Y esa línea no estaba manchada en su genealogía, que después en Lucas, en el capítulo 3, también lo corrobora. Y finalmente, a través de María, el Señor Jesucristo recibe, porque acordémonos que Jesús no fue hijo carnal de José, ¿cierto? Fue concebido por el Espíritu Santo, ¿ya? Por lo tanto dice, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bueno, importante reconocer que Jesús sí era el legítimo rey de Israel, que podía, de acuerdo a su linaje y de acuerdo a todas las costumbres del pueblo de Israel, podía ser el rey de Israel en este entonces. Pero ¿se acuerdan ustedes qué le dijo Jesús a Pilato cuando Pilato lo está entrevistando? En Juan capítulo 18, versículo 36. Dice, respondió Jesús y le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Interesante, hermanos, que el Señor Jesucristo no vino a un reino terrenal. Él era el heredero al trono terrenal de Israel, de Judá, cuando Él nació. Es verdad que Judá estaba en ese momento bajo el dominio de los romanos, ¿cierto? Pero Él seguía siendo el heredero legítimo al trono. Y Él no vino a reclamar su derecho al trono. Y qué lindo es ver esta historia de estos magos, ya que vienen desde lejos a conocer a este rey de los judíos, que ellos lo reconocen como el rey de los judíos, que creen en las profecías, ¿cierto? Y en aquellas cosas que pudieron aprender seguramente de antaño del pueblo de Israel, de las enseñanzas de Daniel. Y vemos como el reinado del Señor Jesucristo no vino a ser un reinado terrenal, sino que vino a ser un reinado universal. Nosotros hoy día vemos todo lo que está pasando en Medio Oriente, ¿cierto? La guerra, Israel ataca, ¿cierto?, a Irán, Irán ataca a Israel, hace un tiempo también Irak tuvo problemas con Estados Unidos, ahí tuvieron que ir y atrapar a Saddam Hussein, ¿se acuerdan? Y el ataque a las Torres Gemelas y todo eso que se está desenvolviendo en aquel lugar. De alguno de estos pueblos, hermanos, venían estos magos a conocer al rey de los judíos. Porque el reinado de Jesús no vino a ser de esta tierra, vino a ser un reinado universal, así como lo dice Apocalipsis capítulo 19, ¿cierto? Rey de reyes y Señor de señores. Y creo que por eso tampoco se hace un hincapié, ¿cierto?, en el lugar específico de donde venían estos magos. Porque venían del oriente. Porque Jesús venía para ser rey de los judíos, pero también quería ser rey de todo el oriente, de todos los países de oriente, no de uno solamente. Quizás por eso no se liga a estos magos con un solo lugar de oriente, no lo sé. Pero sin duda, hermanos, Jesús vino a esta tierra para tener un reinado universal. Y por eso es lindo que lo dice Juan, ¿cierto? Dice, a los suyos vino,
En Gálatas también leemos cuando se cumplió el cumplimiento del tiempo, ¿cierto? Vino Jesús, nacido de mujer, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Él vino a los que estaban bajo la ley. Él vino a su pueblo, Él vino a rescatar a su pueblo, ¿ya? Sin embargo, dice Juan, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos se turbaron, como dice el versículo 3. Y toda Jerusalén se turbó con Herodes. Y finalmente su pueblo lo crucificó. Pero qué hermoso, hermanos, entender que el Señor Jesucristo no venía a reclamar ningún reino aquí en la tierra, ¿ya? Él lo que quería era tener un reino universal. Quería que todos los pueblos de la tierra, así como estos magos que venían del oriente, ¿cierto? También quería que lo conocieran en occidente, en norte, en sur. Imagínense nosotros aquí en el sur de la tierra, el último país hacia el sur, ¿cierto? Escondido acá por una supercordillera impresionante, ¿cierto? Y gracias a Dios que también podemos conocer acerca de este Mesías, acerca de Jesucristo, acerca de su venida a la tierra, y también podemos adorarle como lo hicieron estos magos, ¿ya? El tiempo se nos ha ido, hermanos, solo me quedo con estas tres cositas. El reinado de Jesucristo es un reinado universal, ya es para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. El conocimiento por sí solo no sirve, el conocimiento por sí solo no salva, el conocimiento por sí solo, hermanos, a los que somos hijos de Dios tampoco nos va a hacer crecer como creyentes en nuestra vida cristiana, como hijos de Dios. Tenemos que tener fe en lo que dice la palabra de Dios, así como estos magos que vinieron a dar cátedra acerca de la fe y recorrieron distancia y salieron de su zona de confort, ¿cierto? Y lograron su objetivo hasta que conocieron al Mesías, ¿ya? Y pudieron conocerle y pudieron entregarle estos presentes, ¿cierto? De oro, incienso y mirra. Que si bien Mateo no lo dice, lo que sí estaban reconociendo, quizás los regalos no tenían una relevancia en cuanto a la realeza de Jesús, en cuanto a su deidad o en cuanto a su humanidad, pero sí en cuanto a que era alguien muy importante, ¿ya? Y la Biblia nos dice y nos hace saber más adelante que Jesús es importante, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra a morir por todos nosotros. Y lo que Él quiere es que nosotros le conozcamos, que también tengamos un encuentro con Él, así como estos magos fueron y tuvieron un encuentro con Él, le conocieron, ya reconocieron qué era, le rindieron tributo, ¿cierto? Le entregaron sus presentes. El Señor también quiere que nosotros le conozcamos y le rindamos tributo, y también quiere un presente de nosotros. ¿Qué quiere el Señor de nosotros, hermano? ¿Qué quiere el Señor de los que no le conocen y de los que le conocen? Lo mismo que le reclamó a su pueblo en algún momento, cuando dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor quiere nuestro corazón.